Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de mayo del 2022, el lunes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Ya en el mes de mayo, ya en la tercera semana del tiempo de la Pascua y con el santo del día de hoy. Ay, Dios mío, santazo, ¿para qué? Olvídenlo. Se trata de uno de los doctores, de los 4 doctores de la Iglesia de Oriente. Uno de los más grandes teólogos que ha tenido la historia de la Iglesia. San Atanasio de Alejandría. Vale que el nombre le queda muy bien, Atánatos significa el que no muere, ¿no? Tánatos es muerte, Atánatos el que no se muere, el inmortal. Pues sí, su figura es efectivamente inmortal, porque a él le debemos que la Iglesia es lo que es. Padre, eso es al Señor Jesús, a Pedro, a Pablo. Sí, pero entiéndanme, porque le tocó enfrentar una herejía. Ay, Dios mío. Nace en el año 295 en Alejandría, educado en la filosofía, en la teología, conocedor muy bien de Orígenes, del pensamiento pues alejandrino, es ordenado diácono cuando tenía apenas unos 20 y tantos años, 24 años, y va con su obispo, que se llamaba Alejandro de Alejandría, qué difícil era aprenderse el nombre, se van para el concilio de Nicea del año 325, y siendo él diácono, pero era un teólogo de primerísima categoría, pone en cintura, Arrio. Arrio decía que Jesús no era Dios, era la criatura más excelsa, la primera criatura. Y pues se podía asemejar a Dios, pero no era Dios. Imagínense ustedes, si Cristo no es Dios, entonces ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo quedamos si para poder salvarnos hay que tener un pie en una orilla y el otro pie en la otra orilla? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Atanasio defendió aquello, sus escritos, la encarnación del verbo. Bueno, evidentemente además es biógrafo del primero de los grandes monjes del desierto, que es San Antonio Abad. Él escribió la Vita Antoni y bueno, y varios otros escritos. Cuando muere Alejandro, entonces a él lo nombran patriarca de Alejandría, pero resulta ser que los arrianos, había algunos obispos, sobre todo Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, eran muy amigos de Constantino, y entonces, pero les digo que cuando dicen, la iglesia la inventó Constantino, así en serio, todas las trabas que le puso a la iglesia. Pregúntenle a Atanasio cómo ve la cosa. Y entonces resulta ser que consiguieron que regresara a Arrio porque lo habían desterrado. Y entonces a quien desterraron fue a Atanasio. Atanasio se fue para Tréveris. Allá estuvo 2 años, regresa, vuelve a estar en su evidente, la gente en la diócesis feliz de que hubiera vuelto su obispo. Y entra otra vez en problema con el hijo de Constantino, con Constancio, que él lo desterró 2 veces. Una terminó en Roma y otra termina en el desierto. Evidente, ya conocía a los anacoretas. Él ya había, de hecho, se dice que antes de ser ordenado había estado un tiempito viviendo entre los anacoretas, entre los monjes del desierto, por eso los conocía también. Bueno, y estuvo desterrado otras 2 veces más. Son 2 veces, una con Constantino, 2 con Constancio, una con Juliano el Apóstata y otro con Valente. Imagínense ustedes, 5 veces lo desterraron, 5 veces lo tuvieron que correr de su diócesis porque estorbaba, porque era un hombre que defendía muy bien la fe. Ay, le debemos tantísimo. Muere en el año 373, un 2 de mayo, y ya les digo, es doctor de la iglesia, es uno de los grandes padres de Oriente, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad. Vamos, a ver si aprendemos todos, a defender la iglesia, nos cueste lo que nos cueste, pero no podemos nosotros ceder en lo que hemos visto y oído, ¿no? Bueno, hablando de eso, vamos a la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, ay Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Testigos falsos, ¿en serio? ¿No fue lo mismo con el Señor Jesús? Si yo les contara en la historia de la iglesia, claro, evidentemente, ¿cuántas veces ha habido gente que ha falsificado cosas para atacar al Papa,
para atacar a los obispos, para atacar a los sacerdotes. Ustedes se quedarían con la boca abierta. Definitivamente la iglesia es obra del Espíritu Santo y no obra de los hombres, porque si fuera por los hombres ya ratos la hubiéramos destruido. Ay, Señor, si ya les contara yo las falsas acusaciones en contra de algunos de mis hermanos sacerdotes, hasta le pagan a gente para que vaya a decir cosas en contra de ellos, para que vayan a acusarlos con los nuncios, con los obispos, igual, la gente muchas veces se presta para eso, y son creyentes, eran judíos de la sinagoga de los libertos. Imagínense, estos se llamaban de los libertos porque habían estado esclavizados y habían regresado a la Tierra Santa, habían regresado a Jerusalén y tenían su propia sinagoga por la experiencia. Han vivido el sufrimiento, han vivido el dolor y como que no aprendieron, ¿verdad? Sino que ahora lo que quieren es hacerle más daño a la iglesia, inventar, pagar testigos. Ya les digo, miren, eso es el pan de cada día. Por eso llama la atención. Todavía no hemos escuchado el discurso de Esteban. No lo vamos. No, mañana es día de la cruz. Entonces mañana no lo vamos a escuchar. Nos vamos a perder el discurso de Esteban. Y pasado mañana es día de San Felipe y Santiago. Y entonces nos vamos a perder el discurso de Esteban. Pero hay que ver la parresía y el valor con el que Esteban va a enfrentar a estos desgraciados. Que aunque lo acusan, al final, ¿se acuerdan de los nombres de los libertos estos? Nadie. Pero Esteban es el primer mártir. A ver si aprendemos también nosotros de Atanasio, de Esteban, y a ver si aprendemos de Jesús. El Evangelio, Juan, capítulo 6 también, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos, hagamos un examen de conciencia brevísimo, ¿ok? ¿Usted buscaría al Señor Jesús si el día anterior usted vio que eran 5 panecitos de cebada y que terminamos comiendo 5,000 solo varones? De solo los varones, imaginen cuántas mujeres y cuántos niños. Que usted miró 2 pescados y que de repente sobraron 12 canastos, ¿usted lo buscaría? Miren, perdónenme, pero sí. O sea, yo lo admito. Es decir, hay un punto de partida errado, claro que sí está equivocado de parte de la gente que lo busca, porque anda buscándolo no por él, o sea, no lo están buscando a él. Hay gente que anda buscando y comienza de una manera infantil, de una manera un poco inmadura, a buscar al Señor para ver qué consigue. Y por eso termina, a veces no, la religión termina siendo opio, termina siendo sencillamente una droga que adormece a la gente. Y hay muchas iglesias, no sé, llamarles sectas o lo que sea, que les encanta jugar con la dignidad de la gente con eso, ¿verdad? Y entonces la capturan a través de las necesidades. Y pasa, o sea, es decir, seamos conscientes de eso. O sea, primero, hay que madurar, sí, hay que corregir, hay que convertirse, sí, eso es lógico. Pero fíjense, Jesús los va llevando poco a poco en la pedagogía de Él. O sea, no me buscan porque han visto señales milagrosas, sino porque les di a saciarse, a hartarse de ese pan. Hombre, trabajen, ojo con este término, trabajen, ya, que lo va a utilizar mucho en el capítulo 8, en el capítulo 9, cuando va a hablar de que mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, es ese trabajo, esa opus Dei, la obra de Dios, ya, que implica el trabajo por algo que perdura, por un alimento que no es pasajero, por un alimento que no es temporal, sino el de la vida eterna. ¿Ese es donde lo encontramos? En Cristo. Porque no es que Él nos da el pan, Él es el pan. Esa es la gran diferencia. No es que Él da pan, no, es que Él es el pan. Y ahí está la clave de esto, ¿no? Y entonces por eso, fíjense, la pregunta, acuérdense que son 7 preguntas en este diálogo, digámoslo, de Jesús con los judíos. La primera es como cuando llegaste acá, ¿no? La segunda es esta, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? O sea, ¿qué necesitamos? Obras concretas. Y Jesús habla de creer, porque el creer no es sentimental. Que crean en aquel a quien Él ha enviado. No es sentimentalismo.
El creer no es un asunto cerebral, es un asunto de actitud. Creer es comprometernos a vivir como vivió Él, es comprometernos a ser como Él es. Hagamos oración. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra desmesurada búsqueda de comodidad y bienestar, de nuestros horizontes chatos, de nuestra mirada miope que incluye a los nuestros y deja al margen a tantos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de los prejuicios con que reducimos a los demás por miedo, de la violencia con la que nos tratamos, de la indiferencia incluso con los más cercanos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestras hipocresías, de nuestros cansancios y desencantos, de vivir como si no existieras, de buscar solo tus regalos y olvidarnos de ti. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra falta de confianza, de nuestras inseguridades, de nuestro regateo de amor. Si quieres, Señor, puedes llenarnos de tu compasión, despertarnos tus sueños, fascinarnos con tu persona y con tu mensaje, tomarnos el corazón para la construcción de tu reino, hacernos disponibles a tu llamada. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Atanasio, de San Esteban también, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.